Suerte en no morirte de hambre, declaró mi marido cuando nos estábamos divorciando. En aquel momento sonreí en silencio y saqué de mi bolso algo que dejó sin palabras incluso a la jueza. Recuerdo ese día con todo detalle, cada palabra, cada gesto, cada emoción que se dibujó en el rostro de mi esposo Eduardo cuando, con una sonrisa despectiva, me lanzó esas palabras en plena sala del tribunal. La jueza Carmen, una mujer de unos 50 años, con sienes plateadas y una mirada severa, levantó los ojos de los documentos y lo miró con reproche por encima de las gafas, pero Eduardo no le prestó la menor atención. Él estaba allí, en su caro traje color gris asfalto, ese mismo que yo le había regalado por su último cumpleaños, y me miraba con tal aire de superioridad como si yo no hubiera sido su esposa durante los últimos 15 años, sino una pedigüeña molesta. Pero me adelanto a los acontecimientos. Para entender cómo terminamos en aquella sala, hay que retroceder unos meses atrás, o quizás incluso unos años. Aunque, para ser del todo sincera, las raíces de esta historia se remontan al inicio mismo de nuestra relación, simplemente yo estaba demasiado enamorada para notar las primeras señales de alarma. Conocí a Eduardo en el cumpleaños de una amiga en común. Yo tenía 23 años, acababa de terminar el instituto pedagógico y había empezado a trabajar como maestra de primaria en una escuela de las afueras de la ciudad. El sueldo era bajo, pero eso no me importaba. Amaba a los niños, amaba mi trabajo y sentía que toda la vida estaba por delante. Eduardo apareció en aquella fiesta como un rayo caído del cielo, alto, apuesto, con paso seguro y una sonrisa encantadora. Trabajaba en una gran empresa constructora y ocupaba el puesto de subdirector del departamento de ventas. Cuando se acercó a mí con un vaso de ron con cola y me propuso brindar por el encuentro, sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. Los primeros meses de nuestra relación fueron como un cuento de hadas. Eduardo me colmaba de regalos, me llevaba a restaurantes caros, me regalaba flores cada semana. Sabía cómo cortejar con elegancia y qué palabras decir para que me mareara de felicidad. Cuando, 6 meses después, me pidió matrimonio, acepté sin dudar. Mis padres, gente sencilla de un pequeño pueblo, estaban encantados. Papá trabajaba como mecánico en una fábrica, mamá había sido enfermera toda su vida en una clínica. Para ellos, Eduardo era la personificación del éxito, el príncipe que llevaría a su hija hacia un futuro brillante. La boda fue fastuosa, como nunca lo habría imaginado. Eduardo insistió en que todo debía hacerse a lo grande, restaurante en el centro, música en vivo, un mar de flores. Su madre, Patricia, una mujer autoritaria y exigente, supervisó personalmente cada detalle. Trabajaba como contadora principal en una gran empresa y estaba acostumbrada a que todo se hiciera a la perfección. Desde el primer día me dejó claro que debía estar a la altura del estatus de esposa de su hijo. Nada de vestidos baratos del mercado de masas, nada de cosméticos de supermercado. Todo debía ser elegante, caro, prestigioso. Durante los primeros años de matrimonio me esforcé al máximo. Continué trabajando en la escuela, pero ahora gastaba gran parte de mi salario en mantener una imagen digna ante mi esposo y mi suegra, compraba cosméticos caros, iba a salones de belleza, renovaba el vestuario. Eduardo al principio estaba satisfecho. Con orgullo me presentaba a sus colegas y socios, una esposa hermosa, arreglada y maestra, eso le daba respetabilidad. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Eduardo comenzó a quedarse más en el trabajo, alegando proyectos importantes y reuniones urgentes. Pasaba los fines de semana cada vez más con sus amigos, jugando al golf o yendo de pesca. Cuando intentaba hablar con él sobre pasar más tiempo juntos, se encogía de hombros diciendo que yo no entendía lo importantes que eran para su carrera esos encuentros informales con la gente adecuada. 3 años después de la boda me quedé embarazada. No estaba planeado, pero me alegré. Creí que un hijo nos uniría de nuevo, devolvería el calor y la cercanía que habían desaparecido. Pero cuando le di la noticia a Eduardo, su reacción me dejó helada. Se puso pálido, luego rojo, y finalmente me preguntó con frialdad si estaba segura de querer tenerlo justo en ese momento. Resultó que tenía grandes planes para su carrera, aspiraba a ser jefe de departamento, y un hijo no era conveniente ahora. Patricia apoyó a su hijo.
Vino a nuestra casa solo para explicarme lo insensata que era. Un hijo exige enormes gastos, me dijo. Habrá que contratar a una niñera, porque yo trabajo y no puedo ayudarte. Eduardo necesita concentrarse en su carrera, no distraerse con llantos nocturnos. Quizás dentro de unos años, cuando tenga un puesto más alto, cuando tengamos más dinero. Lloré 3 días, luego reuní fuerzas y tomé una decisión. Tendría a mi hijo, era mío y lo quería. Si Eduardo no lo necesitaba, yo me las arreglaría sola. Al fin y al cabo, tenía trabajo y padres que siempre me apoyarían. Cuando le comuniqué mi decisión, Eduardo asintió en silencio. No discutió, pero vi frialdad en sus ojos. Desde ese día se alejó de mí definitivamente. Dormí en la habitación de invitados, alegando que yo roncaba por el embarazo. Dejó de interesarse por mi estado, no me acompañó a las ecografías, no participó en la elección del nombre. Nuestra hija nació en abril, pequeña, frágil, con enormes ojos castaños. La llamé Valentina. Eduardo llegó al hospital solo el 3er día, trajo flores y un sobre con dinero. Esto es para lo primero, pañales y lo necesario, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Patricia no vino en absoluto, solo envió un mensaje felicitando y deseando salud. Los primeros meses después del parto fueron un infierno. Valentina dormía mal, lloraba a menudo. Yo caí en una depresión posparto que nadie notó ni trató. Eduardo llegaba tarde, a veces no dormía en casa, diciendo que se quedaba en casa de un amigo para no molestarme con el bebé. Dejaba dinero en la mesa de la cocina, como si yo no fuera su esposa, sino la empleada doméstica. Mis padres venían a ayudar en lo que podían. Mamá pedía licencia sin goce de sueldo y se quedaba con Valentina mientras yo intentaba recuperarme. Papá traía comida, hacía pequeñas reparaciones en la casa. Veían que en nuestra familia algo no iba bien, pero callaban, sin querer entrometerse. Solo mamá a veces me abrazaba y susurraba que todo mejoraría, que solo tenía que tener paciencia. Cuando Valentina cumplió 1 año, regresé al trabajo, la llevé a la guardería y volví a mi escuela. Mis colegas me recibieron con cariño, los niños estaban felices. El trabajo se convirtió para mí en un refugio, un lugar donde me sentía útil e importante. En casa, en cambio, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Eduardo expresaba abiertamente su descontento porque yo ganaba poco. Él había conseguido el tan esperado ascenso, se convirtió en jefe de departamento, su sueldo se multiplicó. Pero en lugar de alegrarse y compartir su éxito con la familia, se volvió aún más arrogante y exigente. Comenzó a criticar mi apariencia, decía que había engordado después del parto, que me vestía como una maestrita de provincia, que debía cuidarme más. Pero no me daba dinero para salones de belleza ni ropa nueva, considerando que debía arreglármelas con mi sueldo. Cuando intentaba explicarle que mi salario apenas alcanzaba para la comida de la niña, pañales y ropa para Valentina, se encogía de hombros y decía que esos eran mis problemas. Yo había querido tener un hijo, pues ahora debía mantenerlo. Patricia apoyaba totalmente a su hijo. Venía a nuestra casa una vez al mes, recorría el departamento con mirada crítica y hacía observaciones, que había polvo en los estantes, que los juguetes estaban desordenados, que la cena no era lo bastante sofisticada. Con su nieta casi no trataba, se mostraba distante, como si Valentina no fuera de su propia sangre, sino una niña ajena. Así pasaron algunos años más. Valentina crecía, una niña lista y curiosa. Buscaba la atención de su padre, pero Eduardo la apartaba como si fuera una mosca molesta. No tenía tiempo para juegos ni charlas infantiles. Estaba ocupado construyendo su carrera, cultivando contactos, ganando dinero que gastaba en sí mismo, en trajes caros, relojes, gadgets, en un coche nuevo que se compró con otro ascenso, en vacaciones con amigos en resorts de lujo, a donde jamás nos llevaba ni a mí ni a nuestra hija. Yo intentaba salvar la familia. Por Valentina, me repetía, porque una niña necesita un padre, una familia completa. Aguantaba humillaciones, frialdad, indiferencia, sonreía en las fotos familiares que Eduardo a veces subía a las redes para mantener su imagen de padre ejemplar. Preparaba cenas que él no probaba, compraba regalos que recibía con indiferencia.
pero en un momento algo dentro de mí se rompió. Ocurrió en el cumpleaños de Valentina. Cumplía 7 años, había empezado primer grado. Organicé una pequeña fiesta en casa, invité a sus amigas de la escuela, horneé un pastel con dulce de leche, decoré el departamento con globos. Valentina esperaba a su papá, corría constantemente a la ventana, mirando si venía. Eduardo había prometido llegar a las 4 con un regalo. A las 4 no estaba. A las 5 tampoco. A las 6 Valentina ya no sonreía, solo miraba a la puerta con tristeza. A las 7 las invitadas empezaron a irse. A las 8 acosté a mi hija llorosa, prometiéndole que su papá la felicitaría mañana, que solo se había retrasado por una reunión importante. Eduardo llegó a medianoche, borracho. Olía a un perfume caro, que no era el suyo. En el cuello de su camisa noté una marca de pintalabios. Ni siquiera preguntó cómo había ido la fiesta, entró en el dormitorio y se desplomó en la cama sin desvestirse. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina con una taza de café, pensando en cómo había llegado a esa vida, cómo me había permitido convertirme en una sombra, en un accesorio de un hombre que no me amaba ni me respetaba. Por la mañana tomé una decisión. Pediría el divorcio. Valentina merecía algo mejor que ver cómo su madre permitía ser humillada. Debía crecer entendiendo que una mujer tiene derecho a respeto y amor y no está obligada a soportar groserías e indiferencia para mantener la apariencia de una familia. Cuando le comuniqué mi decisión a Eduardo, al principio se rió, no aguantarás ni una semana sin mí. Volverás de rodillas, rogando perdón. Cuando entendió que hablaba en serio, su tono cambió. Empezó a amenazarme, que me quitaría el departamento que habíamos comprado durante el matrimonio, aunque la mayor parte del dinero lo había puesto él, que se llevaría a Valentina, demostraría que yo era una mala madre incapaz de mantener a la niña, que su madre, Patricia, tenía contactos en los servicios de tutela y probaría fácilmente mi incapacidad. Yo guardaba silencio, escuchando sus amenazas. Dentro de mí crecía una extraña certeza, como si todos esos años de humillaciones y dolor me hubieran endurecido, hecho más fuerte. Ya no le tenía miedo a Eduardo, ni a quedarme sola. Lo único que me aterraba era la posibilidad de perder a Valentina. Pero sabía que lucharía por mi hija hasta el final. Las semanas siguientes estuvieron llenas de consultas legales, recopilación de documentos, preparación para el juicio. Contraté a una abogada, Rosarita, una mujer experimentada, especializada en derecho de familia. Escuchó atentamente mi historia, revisó los documentos y dijo que tenía buenas posibilidades. Valentina se quedaría conmigo, casi seguro. Con el departamento sería más difícil, pero podíamos intentar demostrar que mi aporte al presupuesto familiar era significativo, aunque no en términos monetarios. Eduardo tampoco se quedó de brazos cruzados. Contrató a uno de los mejores abogados de la ciudad, un hombre con reputación de tiburón, capaz de ganar el caso más perdido. Patricia activó todas sus conexiones. Reunían pruebas contra mí, buscaban cualquier pretexto para dejarme en mal lugar. Pero yo tenía un as bajo la manga, del que no sabía nadie, ni siquiera mi abogada. Un documento que había descubierto por casualidad hacía unos meses, revisando papeles viejos en el despacho de Eduardo. Entonces no le di importancia, solo lo guardé de nuevo en la carpeta. Pero ahora, cuando empezó la guerra, entendí que podía ser mi arma principal. La víspera del juicio no podía dormir. Me quedé en la oscuridad pensando en cómo cambiaría nuestra vida después de mañana. Valentina dormía en la habitación de al lado, respirando suavemente. Me levanté, me acerqué a su camita, le acomodé la manta. Mi niña, mi razón de ser. Por ella estaba dispuesta a pasar cualquier prueba. Por la mañana me desperté con una extraña sensación de calma. Me puse mi mejor traje, sencillo pero elegante, aquel que había comprado con mis últimos ahorros para las reuniones de padres en la escuela. Me peiné con cuidado, me apliqué un maquillaje ligero. En el espejo ya no veía a una ama de casa sometida, sino a una mujer segura de sí misma, lista para luchar por su felicidad. Llevé a Valentina a casa de mis padres. Mamá me abrazó al despedirse, susurrando que todo saldría bien. Papá me estrechó la mano en silencio,
pero en sus ojos leía apoyo y orgullo. Ellos sabían por lo que había pasado y se alegraban de que, por fin, hubiera decidido cambiar mi vida. Llegué al edificio del tribunal media hora antes de la hora señalada. Rosarita ya me esperaba en el vestíbulo. Repasó conmigo la estrategia de conducta, me recordó que debía responder con claridad y calma, sin dejarme provocar. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. En mi bolso estaba aquel documento, guardado en una funda transparente. Sentía su peso, aunque solo era una hoja de papel. Eduardo apareció 5 minutos antes de que iniciara la audiencia. Con él venía Patricia, con su mejor traje color ala de cuervo, el peinado impecable y una expresión de desprecio en el rostro. Pasaron junto a mí sin mirarme, como si yo fuera invisible. El abogado de Eduardo, un hombre de unos 50 años, de aspecto imponente, me lanzó una mirada evaluadora y murmuró algo a su cliente. Eduardo sonrió con suficiencia. Cuando entramos en la sala, sentí que mi corazón se aceleraba. Un espacio pequeño, con ventanas altas, ambiente solemne, la mesa de la jueza en lo alto. La jueza Carmen ya estaba en su lugar, revisando documentos. Su cabello gris recogido en un moño, su traje austero, su mirada atenta detrás de las gafas. Levantó la cabeza, nos observó y declaró iniciada la sesión. Primero habló el abogado de Eduardo. Se extendió largo rato con argumentos sobre cómo su cliente, un exitoso directivo, había mantenido a la familia todos esos años, mientras su esposa no valoraba sus esfuerzos, no apoyaba sus ambiciones, que había insistido en tener un hijo contra la voluntad de su marido, alterando así sus planes de vida, que su salario de maestra era insignificante en comparación con los ingresos de Eduardo y que, por lo tanto, no tenía derecho moral a reclamar bienes comunes. Lo escuchaba sorprendida por cómo tergiversaba los hechos. Pero Rosarita me había advertido que sería así. Puso su mano sobre mi muñeca, instándome a mantener la calma. Su turno llegaría. Luego habló Patricia. Contaba lo buen hijo que era Eduardo, cuánto trabajaba, cuánto sufría por la ruptura familiar, y lo desagradecida que era yo, incapaz de valorar lo que tenía. Afirmaba que era mala ama de casa, que no sabía crear un hogar acogedor, que no cuidaba de mí misma, que la niña enfermaba seguido por mi negligencia, que yo estaba más pendiente del trabajo que de la familia. Cada palabra era como una bofetada, pero permanecí en silencio, con los puños apretados bajo la mesa. Valentina no enfermaba más que otros niños, y cuando lo hacía yo siempre estaba a su lado, pedía licencia médica, velaba junto a su cama noche tras noche. El trabajo era lo único que me mantenía cuerda en aquel infierno que ellos llamaban familia. Finalmente habló Rosarita. Se levantó, ajustó sus gafas y comenzó a exponer con serenidad y precisión, aportando hechos y cifras, que durante todos los años de matrimonio su clienta había trabajado, contribuido al presupuesto familiar, que ella había asumido por completo los gastos de la niña porque el padre se negaba a participar, que había cuidado del hogar, de la crianza, creando las condiciones para que su marido construyera su carrera, que su aporte no podía medirse solo en dinero. Eduardo escuchaba con visible irritación. Cuando Rosarita mencionó que él no había ido al cumpleaños de su hija, bufó y murmuró algo sobre una reunión importante. La jueza lo miró severamente, exigiendo orden. Después llegó mi turno. Me puse de pie, con las rodillas temblando, y empecé a contar mi versión, cómo había amado a mi marido, cómo había intentado salvar nuestra familia, cómo el frío y la indiferencia reemplazaron al amor, cómo Eduardo se apartó de mí y de nuestra hija, cómo me humillaba y desvalorizaba. Mi voz temblaba, pero continué hablando. Al terminar, el abogado de Eduardo pidió la palabra para su cliente. La jueza asintió. Eduardo se levantó, se irguió y empezó a decir que yo era una histérica, que exageraba, que siempre había cuidado de su familia, que si a veces había sido frío era porque yo no estaba a la altura del estatus de esposa de un hombre exitoso, que estaba dispuesto a olvidar las ofensas y perdonarme si me arrepentía y retiraba la demanda de divorcio. Y entonces pronunció la frase que colmó el vaso. Se volvió hacia mí, con una sonrisa despectiva, y dijo que si de verdad me empeñaba en divorciarme, no contara con su ayuda, que se encargaría de quedarse con el departamento y que yo no recibiría nada.
Y añadió esas palabras, mirándome fijamente a los ojos, que tengas suerte en no morirte de hambre. Un silencio denso cayó en la sala. La jueza frunció el ceño, a punto de reprenderlo. Pero yo ya me estaba levantando de mi asiento, despacio, tranquila, sintiendo las miradas de todos los presentes. Abrí mi bolso, el mismo que había comprado antes de casarme y que había usado todos esos años porque no tenía dinero para uno nuevo. Saqué la funda transparente con el documento. Me acerqué a la mesa de la jueza y puse el papel frente a ella. Carmen lo tomó y empezó a leer. Sus cejas se arquearon, sus ojos se abrieron de par en par. Lo releyó, luego me miró por encima de las gafas. A mis espaldas se oyó un alboroto. Me giré y vi a Eduardo levantarse de golpe. Su rostro se puso primero blanco, luego púrpura. Gritaba algo, pero yo ya no escuchaba, solo veía cómo se abría y cerraba su boca, cómo su abogado gesticulaba intentando calmarlo, cómo Patricia se llevaba la mano al pecho. Rosarita se acercó a mí, me tomó del brazo y me ayudó a volver a mi lugar. Me senté sintiendo un extraño vacío, como si toda la energía acumulada para ese momento me hubiera abandonado de golpe. Pero al mismo tiempo me invadió un alivio inmenso. Lo había hecho. Había mostrado el verdadero rostro de un hombre que durante tantos años fingió ser un exitoso empresario y un ejemplar hombre de familia. La jueza exigió silencio en la sala y luego llamó al abogado de Eduardo. Le mostró el documento. El hombre lo leyó y su seguridad disminuyó visiblemente. Volvió a su cliente y le susurró algo al oído. Eduardo negó con la cabeza con furia, pero su abogado se mantuvo firme. Carmen declaró un receso de 30 minutos para analizar la nueva prueba. Todos salieron de la sala. Yo me quedé sentada, incapaz de moverme. Rosarita se sentó a mi lado y me tomó de la mano. 30 minutos después la audiencia se reanudó. La jueza parecía aún más severa que al inicio. Se dirigió a Eduardo y le preguntó si reconocía la autenticidad del documento. Mi marido, ya casi es marido, estaba encorvado, mirando al suelo. El abogado respondió por él, diciendo que se requería una pericia. La jueza asintió, dijo que la pericia se llevaría a cabo, pero que el análisis preliminar mostraba que el documento era auténtico. Luego se dirigió a mí, preguntando cómo había llegado ese documento a mis manos. Me levanté y conté la verdad, cómo, meses atrás, buscando en el despacho de Eduardo los papeles del departamento para solicitar un subsidio, encontré por casualidad una carpeta escondida en el rincón más lejano del cajón. Como la abrí por curiosidad y descubrí allí ese documento junto con otros papeles, como entonces no le di importancia y lo volví a guardar, pero que al comenzar el proceso de divorcio y ante las amenazas de Eduardo, lo recordé. La jueza me escuchó atentamente y asintió. Luego se volvió hacia Eduardo y su abogado, preguntándoles si tenían algo que agregar. El abogado pidió posponer la audiencia para preparar su postura frente a las nuevas circunstancias. Pero Carmen lo negó. Dijo que las pruebas eran suficientes para tomar una decisión. Empezó a leer el fallo: el matrimonio queda disuelto. La hija permanecerá con la madre. El padre deberá pagar pensión alimenticia equivalente al 30% de todos sus ingresos. El departamento se divide en partes iguales, pero considerando que la niña vivirá con la madre, ésta tiene derecho a comprar la parte del padre al valor de mercado o a residir en el departamento hasta la mayoría de edad de la hija. Pero eso no fue todo. La jueza hizo una pausa, miró severamente a Eduardo y añadió que los materiales del caso serían remitidos a las autoridades correspondientes para verificar la información contenida en el documento presentado, y que el demandado debía estar preparado para las posibles consecuencias. Eduardo se levantó de golpe, quiso decir algo, pero su abogado lo contuvo. Patricia permanecía con el rostro pétreo, apenas le temblaban los labios. Abandonaron la sala rápidamente sin mirarme. Yo me quedé sentada, sin creer que todo hubiera terminado. Rosarita me abrazó y me felicitó por la victoria. Me dijo que había sido valiente, que no todas las mujeres encontrarían fuerzas para luchar hasta el final. Pero yo no sentía alegría por la victoria, solo cansancio y vacío. Al salir del tribunal me detuve en las escalinatas, levanté el rostro hacia el sol. Era un cálido día de septiembre,
Los árboles recién comenzaban a amarillear. A lo lejos se escuchaba el ruido de la ciudad, bocinas, voces. La vida seguía. Y mi vida también seguía, solo que ahora era distinta, libre de humillaciones, de mentiras, de fingimiento. Saqué el teléfono y marqué el número de mamá. Al oír su voz no pude contener las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor ni de rencor. Eran lágrimas de alivio. Mamá entendió enseguida que todo había salido bien, me dijo que Valentina me esperaba, que habían horneado un pastel, mi favorito, de plátano con canela, que papá había comprado champaña para celebrar el inicio de una nueva vida. De camino a casa de mis padres pensaba en aquel documento que lo cambió todo, en cómo un hallazgo casual se convirtió en mi salvación, en que a veces la vida ofrece regalos inesperados, solo hay que estar preparada para recibirlos y aprovecharlos. Valentina me recibió en la puerta, se lanzó a mis brazos. La levanté y giré con ella, aspirando el aroma de su cabello. Mi niña, mi razón de ser. Por ella valió la pena atravesar todas las pruebas. Ahora tendríamos otra vida, quizás no tan abundante materialmente, pero sin duda más feliz y más honesta. Esa tarde, cuando Valentina se durmió, me senté en la cocina con mis padres, tomando café y comiendo pastel. Mamá me preguntaba los detalles del juicio, papá callaba, pero veía en sus ojos orgullo. Siempre habían creído en mí, incluso cuando yo misma había dejado de hacerlo. Les conté sobre el documento, sobre la reacción de Eduardo y de la jueza. Mamá negó con la cabeza, no me sorprende. Siempre sentí que algo no estaba bien con Eduardo, pero no quise entrometerme en tu vida. Papá añadió, ahora Eduardo tendrá que responder por sus actos. Y eso es justo. Aquella noche me costó dormir. Estaba en mi antigua habitación, mirando el papel tapiz de flores que conocía desde niña. Pensaba en lo que nos esperaba a Valentina y a mí. Habría que buscar un nuevo departamento, más sencillo y pequeño. Tal vez tendría que tomar un trabajo extra, dar clases particulares o algo más. Pero no temía a las dificultades. Después de todo lo que había pasado, los problemas cotidianos me parecían insignificantes. A la mañana siguiente me llamó Rosarita. Dijo que el abogado de Eduardo se había puesto en contacto con ella, proponiendo un acuerdo extrajudicial. Eduardo estaba dispuesto a renunciar a su parte del departamento a cambio de que yo no difundiera la información del documento y no impidiera su contacto con la hija. Me quedé pensativa. El departamento resolvería muchos problemas, pero el contacto con la niña Valentina tenía derecho a conocer a su padre, por más que fuera como fuera. Y si Eduardo realmente quería verla, yo no lo impediría, pero solo bajo mi supervisión y siempre que no le hiciera daño. Le dije a Rosarita que aceptaba, pero con condiciones. Los encuentros con la niña serían únicamente en mi presencia, no más de una vez por semana, y solo si Valentina lo deseaba. Una semana después firmamos el acuerdo. El departamento pasaba a ser totalmente mío, Eduardo se comprometía a pagar la pensión y a no reclamar cambios en las condiciones. Llegó a la firma demacrado, con ojeras oscuras. No me miró a los ojos, firmó rápidamente los papeles y se marchó. Patricia no lo acompañó. Más tarde supe, por conocidos en común, que Eduardo había empezado a tener serios problemas. Después del juicio lo llamaron de Hacienda y comenzaron a investigarlo por sus actividades financieras. La empresa en la que trabajaba se apresuró a deshacerse de él, sin querer verse envuelta en un escándalo. Patricia también se distanció de su hijo, temiendo por su reputación. Pero eso ya no eran mis problemas. Yo tenía mi propia vida, mis propias ocupaciones. Valentina y yo volvimos a nuestro departamento. Hice una reforma, modesta, pero acogedora, pinté las paredes en tonos cálidos y pasteles, compré muebles nuevos en liquidación, colgué cortinas con un estampado alegre. El piso se transformó, se convirtió de verdad en nuestro hogar. Valentina pasó a segundo grado. Le iba bien en los estudios, tenía nuevas amigas. A veces preguntaba por su padre, ¿por qué no vivía con nosotras? Yo le respondía con sinceridad, pero con delicadeza, que a veces los adultos se dan cuenta de que es mejor vivir separados, pero que eso no significa que papá haya dejado de quererla. Ella asentía, parecía comprender.
Los niños suelen ser más sabios que los adultos. Eduardo intentó varias veces ver a su hija. La primera vez fue un mes después del divorcio, trajo una muñeca cara, intentando compensar con un regalo. Valentina la aceptó, le dio las gracias, pero estaba recelosa. Recordaba cómo papá no había venido a su cumpleaños, cómo gritaba a mamá. Los niños lo recuerdan todo, aunque los adultos crean lo contrario. El encuentro fue tenso. Eduardo no sabía de qué hablar con su hija y Valentina contestaba con monosílabos. Al cabo de una hora se fue, prometiendo volver la semana siguiente, pero no vino. Luego apareció al mes, después a los 2 poco a poco las visitas se hicieron cada vez más raras, hasta que cesaron por completo. Yo no insistí. Si alguien no quiere ser padre, no se le puede obligar. Valentina tampoco sufrió demasiado. Me tenía a mí, a sus abuelos que la adoraban, a mi amiga Concepción, mi antigua compañera de universidad, que se convirtió casi en una segunda madre para ella. Tenía una vida plena y rica. Y entonces llegó Alejandro a nuestra vida. Lo conocí en una reunión escolar. Era el papá de una compañera de Valentina, viudo, criaba solo a su hijo. Alto, un poco encorvado, con una sonrisa amable y ojos cansados. Charlamos después de la reunión. Resultó que teníamos mucho en común. Ambos éramos maestros, él enseñaba física en secundaria. Ambos criábamos hijos en soledad. Ambos amábamos leer, pasear en el parque, tomar café con pasteles. Al principio solo éramos amigos, coincidíamos en los actos del colegio, a veces paseábamos con los niños en el parque, luego empezamos a ir juntos al cine, al teatro. Valentina se hizo amiga de su hijo Manuel, hacían juntos los deberes, jugaban. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos convertimos en una familia. No oficialmente, sin papeles, pero en una familia verdadera. Alejandro no intentaba reemplazar a Valentina el padre, no se imponía, simplemente estaba ahí, ayudaba con las tareas, le enseñaba a andar en bicicleta, le leía cuentos por la noche. Valentina se encariñó con él, empezó a llamarlo tío Alejandro y luego simplemente Alejandro. Y Manuel se convirtió para ella en el hermano que nunca había tenido. 2 años después del divorcio recibí una carta de Eduardo. Escribía desde otra ciudad, a donde se había mudado tras sus problemas. Pedía perdón por todo lo ocurrido. Decía que había comprendido sus errores, que lamentaba el tiempo perdido. Preguntaba si podía venir a ver a Valentina. Le mostré la carta a mi hija, ya tenía 10 años, tenía derecho a decidir. Valentina la leyó, reflexionó y dijo que no le importaba verlo, pero que no quería quedarse a solas con él. Le respondí a Eduardo que podía venir, pero la reunión sería en una cafetería, conmigo presente. Llegó una semana después, envejecido, desmejorado, con ropa sencilla. No quedaba rastro de su antiguo porte ni de su arrogancia. Trajo libros para Valentina, buenos, de los que a ella le gustaban. Hablaba en voz baja, miraba a su hija con tanta nostalgia que me dio lástima. Pero era una lástima distante, como la que se siente por un extraño en desgracia. Valentina se comportó con cortesía, pero con reserva. Le habló de la escuela, de sus amigas. No mencionó a Alejandro, y yo se lo agradecí. Esa era nuestra vida, en la que Eduardo ya no tenía derecho a entrometerse. El encuentro duró 1 hora. Al marcharse, Eduardo dijo que escribiría si a Valentina no le molestaba. Ella asintió. Y de verdad escribe. Una vez al mes llega una carta, a veces con un pequeño obsequio. Valentina responde, breve, pero responde. Quizás algún día logren construir algún tipo de relación. Pero esa será su historia, en la que yo no me entrometeré. Y mi historia continúa. Cada día está lleno de alegrías sencillas, el café de la mañana con Alejandro, mientras los niños se preparan para la escuela, las clases con mis pequeños alumnos, sus ojos brillantes cuando aprenden a leer, los paseos familiares al atardecer, las charlas tranquilas en la cocina, cuando los niños ya duermen. A veces recuerdo aquel día en el tribunal. El rostro de Eduardo cuando saqué el documento. La jueza, sin palabras. Mi temblor y, al mismo tiempo, mi firmeza. Fue el punto de inflexión de mi vida.
El momento en que dejé de ser víctima y me convertí en dueña de mi destino. Ese documento lo guardo en una caja de seguridad, por si acaso, aunque probablemente ya no lo necesite. Pero me recuerda que todos tenemos secretos, y que a veces esos secretos pueden salvar o destruir. Lo importante es saber cuándo y cómo usarlos. ¿Y qué contenía ese documento? Esa es otra historia. Una historia sobre cómo un directivo exitoso no era lo que aparentaba, sobre cómo detrás de una fachada elegante se ocultaba una verdad desagradable, sobre cómo un hallazgo fortuito puede cambiarlo todo. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que lo logré liberarme de una relación tóxica, protegerme a mí y a mi hija, construir una nueva vida. Y si mi historia ayuda aunque sea a una sola mujer en una situación parecida a encontrar fuerzas para luchar, entonces nada habrá sido en vano. Valentina crece siendo una niña feliz. Tiene una familia que la quiere, amigos, aficiones. No recuerda aquella época en la que su padre gritaba a su madre y su madre lloraba de noche. Y eso está bien. Los niños deben recordar lo bueno, lo malo debe quedar en el pasado. Alejandro me pidió matrimonio la pasada Navidad. En silencio, sin grandilocuencia, simplemente me tendió un anillo y preguntó si quería ser su esposa. Acepté. No porque necesitara un sello en el pasaporte ni el estatus de mujer casada, sino porque amo a este hombre y quiero vivir la vida a su lado. La boda será sencilla, solo los más cercanos, sin grandes festejos ni trajes caros. Alejandro y yo ya habíamos pasado por matrimonios ostentosos, sabemos que la felicidad no está en eso. La felicidad está en despertar cada día junto a la persona que amas, en afrontar juntos los problemas y celebrar los logros, en criar a los hijos con amor y comprensión. Patricia intentó ponerse en contacto conmigo después de todo lo ocurrido. Me escribió largas cartas con excusas y reproches al mismo tiempo, que yo había arruinado la vida de su hijo, que por mi culpa lo había perdido todo, pero también escribía que estaba dispuesta a perdonarme si ayudaba a Eduardo a volver a la normalidad. No respondí, no tenía nada que decirle. Luego supe que también se fue de la ciudad, vendió su piso y se mudó con su hermana a otra provincia. Dicen que su salud se resintió tras tantas tensiones. No la compadezco. Ella eligió su camino, el de las mentiras y las manipulaciones, y recibió lo que merecía. Yo elegí otro, el de la honestidad, la dignidad y el amor. Sí, fue difícil, lleno de pruebas, pero me condujo hasta aquí, a la felicidad, la paz y la armonía. Por las noches, cuando los niños hacen sus deberes y Alejandro corrige los cuadernos de sus alumnos, a veces me siento junto a la ventana con una taza de café y pienso en lo extraña que es la vida, como lo que parece el fin del mundo resulta ser el inicio de algo nuevo y hermoso, lo importante que es no rendirse, incluso cuando parece que no hay salida. Pero me adelanto demasiado. Volvamos a aquel momento en que todo empezaba, a ese documento que lo cambió todo, a los acontecimientos que siguieron a la audiencia decisiva. Al salir del tribunal aquel día sentía una extraña mezcla de alivio y temor. Sí, había ganado el juicio. Sí, Valentina se quedaba conmigo. Sí, el piso también era mío. Pero la mirada de Eduardo, al salir de la sala, no auguraba nada bueno. En sus ojos no había solo rabia u ofensa, había una ira fría, calculadora, la de alguien que no está acostumbrado a perder. Al día siguiente volví a nuestro piso para recoger las cosas de Valentina. Ella seguía viviendo con mis padres, y yo quería prepararle un ambiente familiar dentro de la nueva realidad de nuestra vida. La llave temblaba en mi mano al abrir la puerta. Dentro todo estaba en silencio y vacío. Eduardo ya había retirado sus pertenencias la noche anterior, dejando solo los muebles y los electrodomésticos. Recorrí las habitaciones recogiendo los juguetes de mi hija, su ropa, sus libros. En el dormitorio que alguna vez compartí con Eduardo, sobre el tocador, encontré un sobre con mi nombre. Reconocí enseguida su letra, ordenada, con una ligera inclinación hacia la derecha. En otro tiempo había guardado sus notas de amor, las releía en momentos de tristeza. Ahora, con solo ver su caligrafía, me invadió un mal presentimiento. Dentro había una nota breve: ¿crees que has ganado? Esto apenas comienza. Sé tu secreto, sé de dónde sacaste ese documento.
Y pronto todos lo sabrán. Veremos qué dices entonces. Las manos me temblaban. ¿De qué hablaba? ¿Qué secreto? Yo realmente había encontrado el documento por casualidad en su despacho. ¿O acaso él pensaba otra cosa, que lo había buscado a propósito, hurgando en sus papeles, buscando pruebas? Pero aunque así fuera, ¿era un delito? Era nuestra casa, yo tenía derecho a saber en qué andaba mi marido. Guardé la nota en el bolso y me apresuré a terminar la mudanza. La sensación de inquietud no me abandonaba. Eduardo planeaba algo y no presagiaba nada bueno. Debía estar preparada para cualquier sorpresa. Esa misma tarde me llamó Rosarita. Su voz sonaba preocupada. Tenemos un problema. El abogado de su exmarido presentó una apelación. Están impugnando la sentencia alegando que el documento que usted presentó fue obtenido de manera ilegal. Afirman que entró en el despacho privado de Eduardo sin su consentimiento y robó papeles confidenciales. El corazón se me hundió. Así que eso tramaba. Pero yo no robé nada. Vivía en ese piso, también era mi casa. Los papeles estaban en un cajón sin llave. Lo entiendo. Pero ellos alegan que el despacho era un espacio personal de Eduardo, al que usted no tenía acceso, y que el documento no tiene relación con los asuntos familiares, sino que es parte de su documentación laboral, la cual usted no tenía derecho a tomar. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que las piernas me fallaban. ¿Acaso todo volvería a empezar? ¿Juicios, amenazas, pleitos? ¿Qué hacemos? Prepararnos para una nueva ronda. Pero tengo una idea. Necesitamos demostrar que el documento está directamente relacionado con sus asuntos familiares. Para eso habrá que revelar su contenido con más detalle. ¿Está dispuesta? Me quedé pensativa. Aquel documento era realmente especial, y su contenido no solo podía ayudarme en el juicio, sino destruir por completo la reputación de Eduardo. ¿Estaba preparada para eso? Por otro lado, ¿me dejaba él alguna opción? Sí, estoy dispuesta. Bien. Entonces nos vemos mañana por la mañana en mi despacho y planificamos la estrategia. Después de hablar con mi abogada llamé a mamá, la advertí de que me retrasaría con la mudanza. No les conté los nuevos problemas, no quería preocuparlos. Valentina contestó al teléfono, feliz, contándome cómo había ido con el abuelo al zoológico. Su vocecita alegre fue un bálsamo para mi alma. Por ella debía resistir. La noche pasó en vela. Estuve revisando fotos antiguas en el móvil, intentando comprender en qué momento todo se torció. Allí estábamos Eduardo y yo en la playa, 6 meses después de casarnos, los dos bronceados, felices, abrazados frente al atardecer. Allí, nuestro primer piso alquilado, acabábamos de terminar la pintura nosotros mismos, posábamos ante la pared recién pintada, manchados de pintura, pero sonrientes y satisfechos. Y aquí está Valentina, recién nacida, un pequeño bulto en la maternidad. Eduardo la sostiene torpemente, con miedo evidente de dejarla caer. En su rostro se mezcla desconcierto y ternura. ¿En qué momento se volvió otro? ¿O acaso siempre fue así y solo sabía fingir muy bien? Estas preguntas me atormentaban, no me dejaban en paz. Quería creer que alguna vez hubo amor verdadero entre nosotros, que no todo había sido mentira y teatro. De lo contrario, ¿cómo seguir viviendo con la sensación de que 10 años de vida se habían desperdiciado? Por la mañana llegué al despacho de Rosarita antes de la hora fijada. Su secretaria, una chica simpática, de rizos pelirrojos, me ofreció café. Acepté más para ocupar las manos que por ganas de beber. Me senté en la sala de espera, observando los diplomas enmarcados en la pared, y pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Un mes antes yo era una mujer casada, infeliz, sí, pero casada. Y ahora estaba en la oficina de una abogada, preparándome para otra batalla por mi derecho a una vida normal. Rosarita apareció puntual, como siempre, impecable, con un traje color antracita y una carpeta bajo el brazo. Pase, me invitó. Tenemos mucho trabajo. Su despacho resultaba acogedor, a pesar del aire formal. En el alféizar había macetas con flores, en la pared, fotos de su familia,
marido, 2 hijos adultos, nietos. Una familia normal y feliz, de esas con las que yo había soñado alguna vez. Bien, empezó Rosarita, despegando los papeles sobre la mesa. Repasemos una vez más de qué se trata exactamente el documento que presentó en el tribunal. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Es un contrato. Un contrato ficticio de compraventa de un inmueble a nombre de un testaferro. Eduardo lo utilizó para blanquear dinero a través de la empresa constructora en la que trabajaba. Rosarita asintió, tomando notas en su cuaderno. ¿Y está usted segura de la autenticidad de este documento? Absolutamente. Allí está la firma de Eduardo, el sello de la empresa, la fecha según eso, él estaba de viaje de negocios en otra ciudad. Pero recuerdo perfectamente que esos días estaba en casa, enfermo de gripe. Yo misma lo cuidaba con leche y miel. Eso es muy bueno. Si logramos demostrar que mintió sobre ese viaje, quedará en evidencia la falsedad de la operación. ¿Tiene alguna prueba de que estuvo en casa durante esos días? Me quedé pensando. Y de pronto recordé, los recibos. Tengo guardados los recibos de la farmacia. Le compré medicinas, deberían tener la fecha. Excelente. Búsquelos y tráigalos. Cualquier detalle puede ser decisivo. Pasamos una hora más discutiendo la estrategia de defensa. Rosarita me explicó que el Tribunal de Apelación podía anular la sentencia si consideraba el documento una prueba inadmisible. Pero si probábamos que el documento estaba directamente vinculado con el bienestar familiar, que el dinero obtenido ilegalmente se utilizaba para fines domésticos, tendríamos muchas posibilidades de mantener el fallo inicial. Al salir del despacho de la abogada fui a casa de mis padres. Tenía que revisar todos los viejos recibos, facturas, cualquier papel que pudiera reforzar mi versión. Mamá me recibió en la puerta y enseguida notó en mi cara que algo andaba mal. ¿Otra vez problemas? Asentí, incapaz de hablar. Ella me abrazó, me estrechó contra sí como cuando era niña. No pasa nada, hija. Saldremos adelante. Nosotras no somos de las que se rinden. Sus palabras me devolvieron fuerzas. Era cierto, no éramos de las que se rinden. Mis padres habían trabajado toda la vida, ganando cada centavo con honestidad, criándome con amor pero también con disciplina, enseñándome que en la vida nada se da gratis, que todo hay que lucharlo. Y yo iba a luchar. Valentina salió corriendo de su cuarto y se me colgó del cuello. Mamá, volviste. ¿Ahora vamos a vivir juntas? Pronto, cariño. Muy pronto. Mamá solo tiene que terminar unos asuntos. ¿Y papá vendrá con nosotras? La pregunta me descolocó. ¿Qué decirle a una niña de 7 años? ¿Cómo explicarle que su padre ya no vivirá con nosotras, que no quiere a mamá, que tal vez nunca la quiso? Papá vivirá en otro lugar. Pero te quiere y vendrá a verte. Valentina frunció el ceño, no del todo convencida, pero no insistió. Siempre había sido una niña sensible, entendía más de lo que parecía. El resto del día lo pasé revisando las cajas de documentos que mis padres guardaban en el altillo. Mamá nunca tiraba nada, y esa costumbre resultó providencial. Encontré no solo los recibos de la farmacia de aquel periodo fatídico, sino también un informe de la clínica donde Eduardo había sido atendido, gripe complicada con bronquitis, 2 semanas de baja médica exactamente en las fechas en que, según los documentos, debía estar en otra ciudad cerrando un negocio millonario. Para la tarde ya tenía reunida una carpeta entera de pruebas, recibos, informes médicos, incluso fotos del móvil donde Eduardo estaba en la cama con el termómetro. En su momento se las había enviado a su madre para que no se preocupara. Ironías de la vida, Patricia, sin saberlo, se convirtió en testigo contra su propio hijo. Al día siguiente llevé todos los documentos a Rosarita. Ella revisó con atención cada papel, cada fotografía. Esto es exactamente lo que necesitamos. Ahora ya no podrán afirmar que el documento no tiene relación con los asuntos familiares. El dinero de la operación ficticia se destinó a la compra de ese mismo piso por el que estamos peleando. ¿Pero esto no me convierte en cómplice? Yo vivía de ese dinero, aunque no supiera de dónde venía. No, usted está a salvo.
No sabía ni podía saber de las maniobras de su marido. Al contrario, el hecho de que él le ocultara el origen real del dinero juega a su favor. No engañaba solo al Estado, también a su propia familia. La audiencia de apelación se fijó para dentro de 2 semanas. Esos 14 días se alargaron como 14 años. Yo intentaba llevar una vida normal, regresé a mi trabajo en la escuela, recogí a Valentina de casa de mis padres. Nos instalamos en nuestro piso, tratábamos de organizar la vida diaria. Pero la sombra del juicio pendiente no me dejaba relajarme. Eduardo en ese tiempo no intentó comunicarse ni conmigo ni con su hija. Valentina preguntaba por él cada vez menos, se iba acostumbrando a la nueva realidad. Los niños son sorprendentemente adaptables, mucho más que los adultos. En cambio, Patricia llamaba con regularidad, unas veces amenazaba, otras suplicaba que retirara la demanda de divorcio, otras prometía maravillas y renunciaba a mis pretensiones. Dejé de contestar al ver su número en la pantalla. Pero no se rendía, empezó a escribir largos mensajes, tú destruiste la vida de mi hijo. Por tu culpa perdió el trabajo, la reputación, el futuro. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que condenaste al padre de tu hija a la vergüenza y a la miseria? No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que él mismo era culpable? ¿Que cosechaba lo que sembró? Igual no lo entendería, no lo aceptaría. Para ella, Eduardo siempre sería el hijo perfecto y yo, la villana que arruinó su vida. 3 días antes de la apelación ocurrió lo inesperado. Por la noche sonó el timbre. Miré por la mirilla y me quedé helada. En el rellano estaba Eduardo, pero no el Eduardo arreglado y seguro de sí mismo que yo conocía. Era un hombre sin afeitar, con los ojos enrojecidos, la camisa arrugada. Ábreme, por favor. Necesito hablar contigo. Todo mi instinto gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad pudo más. Entorné la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Qué quieres? Por favor. Había tanta desesperación en su voz que dudé, quité la cadena y lo dejé entrar. Pero no cerré del todo la puerta de entrada, por precaución. Eduardo pasó al salón, miró alrededor, nada ha cambiado. Han pasado solo 2 semanas. ¿Qué quieres? Se dejó caer pesadamente en el sofá, se cubrió la cara con las manos, quería pedir perdón. Por todo. Por haber sido mal marido, mal padre, por haberte arrastrado a mis asuntos sucios. Yo guardaba silencio, sin saber qué responder. Era tan inesperado, tan distinto del Eduardo que conocía. No te imaginas lo que empezó después de aquel juicio. Hacienda inició una investigación, encontraron más documentos. Resulta que no era yo el único listo. La mitad de la directiva hacía lo mismo. Ahora a todos nos van a procesar. ¿Y vienes a que te tenga lástima? No. Vengo a advertirte. Mis socios no me perdonan que por mi culpa saliera a la luz toda esta porquería. Pueden intentar alcanzarte a ti, a Valentina. Ten cuidado. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Me estás amenazando? No. Dios, no. Te estoy advirtiendo. Me voy. Esta misma noche. Lejos y por mucho tiempo, quizá para siempre. Pero antes quería asegurarme de que estarán a salvo. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa baja, aquí hay nombres y teléfonos de gente que puede ayudar si pasa algo. Y dinero. No mucho, pero al menos algo. Miraba el sobre, luego a Eduardo. Era otro hombre. Destrozado, perdido, pero por primera vez en todos los años de matrimonio, sincero. ¿Por qué haces esto? Porque ustedes no tienen culpa de mis pecados, ni tú ni Valentina. Se merecen una vida normal, sin mirar atrás con miedo. Se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió, dile a Valentina que su papá la quiere. Siempre la quiso, solo que nunca supo demostrarlo. Y se fue. Me quedé mucho rato en el recibidor, mirando la puerta cerrada. Luego tomé el sobre y lo abrí. Dentro había, efectivamente, dinero, unos $15,000 y una hoja con nombres y teléfonos. Reconocí algunos apellidos, eran personas influyentes de la ciudad,
con quienes Eduardo había hecho negocios en el pasado. No dormí en toda la noche, pensando en la extraña visita de mi exmarido. ¿Creerle o no? ¿Era otra manipulación o un arrepentimiento sincero? ¿Y qué clase de gente podría amenazar a mi hija y a mí? Por la mañana me llamó Rosarita. Su voz sonaba agitada. Tengo noticias. Eduardo retiró la apelación. Acabo de recibir la notificación. La sentencia de primera instancia se mantiene. No podía creer lo que oía. ¿Cómo que la retiró? ¿Por qué? No sé los detalles. Su abogado solo dijo que el cliente decidió no impugnar el divorcio ni la división de bienes. Así que Eduardo cumplió su palabra. De verdad se fue, dejándonos a Valentina y a mí la oportunidad de empezar una nueva vida. Sentí una mezcla extraña de alivio y de inquietud. Por un lado, los pleitos habían terminado. Por otro, la advertencia de Eduardo sobre un posible peligro no me dejaba en paz. Los días siguientes pasaron en una tensa espera. Llevaba a Valentina a la escuela y la recogía yo misma, sin confiar en nadie. Observaba con atención a mi alrededor, notaba cualquier detalle sospechoso. Pero no ocurrió nada. La ciudad seguía su vida normal, la gente iba y venía sin fijarse en nosotras. Poco a poco empecé a relajarme. Quizás Eduardo exageraba el peligro, o sus socios decidieron no meterse con la exmujer y la hija. En cualquier caso, la vida continuaba y había que seguir adelante. Fue entonces cuando Alejandro entró en nuestra vida. Ya lo había mencionado, pero ahora contaré con más detalle cómo nos conocimos. Ocurrió en la reunión de padres a finales de septiembre. Valentina empezaba segundo grado y yo asistía por primera vez a una reunión sin Eduardo. Me sentía incómoda entre parejas, como si llevara en la frente un cartel de divorciada. Alejandro estaba sentado en la última fila, también solo, alto, delgado, con un sencillo jersey gris y vaqueros. Cuando la maestra pidió a los padres que se presentaran, él se levantó y dijo en voz baja: Alejandro Velázquez, papá de Manuel Velázquez. Su voz era agradable, profunda, con un ligero tono ronco. No pude evitar fijarme en que no llevaba anillo en el dedo anular. Después de la reunión, los padres solían irse en grupos, comentando los asuntos escolares. Yo pensaba marcharme enseguida, pero Valentina se me acercó corriendo por el pasillo con un niño. Mamá, este es Manuel. Nos sentamos juntos en clase. ¿Puede venir a casa a jugar? Me quedé un poco desconcertada, sin saber qué contestar. Entonces se acercó Alejandro. Perdone si Manuel la molesta. Es un niño muy sociable. No, que va, no molesta. Valentina también está encantada con su nuevo amigo. Salimos de la escuela juntos. Los niños corrían delante, hablando animadamente. Resultó que Alejandro y su hijo se habían mudado hacía poco a nuestro barrio. Él trabajaba como profesor de física en la secundaria cercana. ¿Y la mamá de Manuel? Pregunté con cautela. El rostro de Alejandro se ensombreció. Murió hace 2 años. Cáncer. Lo siento mucho, no pasa nada. Aprendemos a seguir adelante. ¿Verdad, Manuel? El niño se giró, asintió, pero en sus ojos pasó una sombra de tristeza. Llegamos a la esquina donde nuestros caminos se separaban. Los niños no querían despedirse, insistían en jugar un poco más. Alejandro propuso ir al parque cercano, que tenía un buen parque infantil. Acepté, aunque normalmente era cauta con la gente que apenas conocía. En el parque nos sentamos en un banco, mirando cómo jugaban los niños. La conversación fluyó con naturalidad. Alejandro me habló de su trabajo, de lo difícil que había sido decidirse a mudarse, pero en la ciudad anterior había demasiados recuerdos. Yo le conté que también criaba sola a mi hija, aunque por una razón distinta. ¿Divorcio? Asentí. Reciente. Acaba de ser oficial. ¿Es duro? Depende. A veces pienso que debí decidirlo antes. Tantos años perdidos. No creo que hayan sido perdidos. Usted tiene a su hija, y eso ya no es en vano. Sus palabras me conmovieron. Era cierto, Valentina valía todos esos años de sufrimiento.
Desde aquel día empezamos a vernos con regularidad, al principio por casualidad, en la escuela, en la tienda, en el parque, luego ya quedábamos a propósito. Los niños se hicieron amigos, siempre querían ir a jugar a casa del otro. La primera vez que Manuel vino a casa fue una semana después de conocernos. Valentina le enseñaba sus juguetes, sus libros, dibujaban juntos. Yo preparaba la cena, observándolos desde la cocina. Había algo apacible en esa escena, algo que parecía estar en su sitio. Alejandro vino a recoger a su hijo a las 8 de la noche. Se disculpó por haberse entretenido. Le ofrecí un café, aceptó. Nos sentamos en la cocina mientras los niños terminaban de ver unos dibujos animados. Hablamos de la escuela, de los hijos, de libros. Resultó que a ambos nos gustaba Borges y García Márquez, que los dos detestábamos los reality shows y que preferíamos el café al chocolate caliente. ¿Sabe por qué decidí mudarme precisamente aquí?, preguntó de pronto. Mi esposa soñaba con este barrio. Decía, cuando Manuel crezca, nos mudaremos, compraremos un piso con vista al parque. No lo conseguimos en vida, pero pensé que quizá le habría gustado saber que al final lo logramos. En su voz no había dramatismo, solo una tristeza serena y un recuerdo luminoso. Pensé en la suerte que había tenido en su matrimonio. Incluso perdiendo a su esposa, hablaba de ella con tanto amor. Y yo, después de 10 años de casada, no sentía hacia mi marido nada más que cansancio y decepción. En octubre ocurrió el primer incidente que me recordó la advertencia de Eduardo. Volvía de la escuela tarde, me había quedado corrigiendo cuadernos. Valentina estaba en casa de mis padres, así que no tenía prisa. Ya en la entrada del edificio sentí que alguien me seguía. Me giré, nadie. Pero la sensación de presencia extraña no desaparecía. Abrí rápido la puerta del portal y entré corriendo. A través del cristal vi la silueta de un hombre que se detuvo frente a la entrada. Estuvo allí unos segundos y luego se dio la vuelta y se fue. El corazón me latía a 1000. ¿Sería solo coincidencia? Tal vez se había confundido de dirección. Al día siguiente pasó lo mismo. Y al otro también. Siempre el mismo hombre con chaqueta oscura y capucha, su cara no se distinguía. Empecé a entrar en pánico. Fui a la policía, pero solo encogieron los hombros. El hombre no hace nada, solo camina por la calle. No acosa ni amenaza. No hay motivos para detenerlo. Se lo conté a Rosarita. Me aconsejó contratar un guardaespaldas, al menos temporalmente. Pero era caro, mi sueldo de maestra no alcanzaba para eso. Entonces recordé el sobre de Eduardo. Saqué la hoja con los teléfonos y encontré el de un tal Roberto con la nota seguridad. Dudé mucho antes de llamar. Pero cuando el desconocido apareció cerca de la escuela de Valentina, me decidí. Roberto resultó ser un ex coronel de policía, viejo conocido de Eduardo. Me escuchó con atención y prometió ocuparse. 2 días después me llamó, problema resuelto. El hombre que la estaba molestando no volverá a aparecer. ¿Quién era? No importa. Lo esencial es que ya no hay peligro. Pero por si acaso, tenga cuidado. Y si pasa algo, llámeme enseguida. Le di las gracias, aunque me quedó un mal sabor de boca. ¿Qué clase de gente era aquella? ¿Qué querían? ¿De verdad la amenaza había terminado? Alejandro notó mi tensión. Para entonces ya teníamos bastante confianza, nos veíamos casi todos los días. Me preguntó directamente qué pasaba. Se lo conté. No todo, claro, omití lo del documento y las maniobras de Eduardo. Solo dije que mi exmarido me había advertido de posibles problemas por sus deudas. El rostro de Alejandro se ensombreció, ¿quizá deberían irse un tiempo? A casa de sus padres, por ejemplo. No puedo. Trabajo, Valentina va a la escuela. Y no quiero pasar la vida huyendo y escondiéndome. Entonces permítame recogerla yo del colegio y acompañarla a usted después del trabajo. Entre dos es más seguro. Su ofrecimiento me conmovió. Un hombre prácticamente desconocido estaba dispuesto a gastar su tiempo para protegerme a mí y a mi hija. Gracias, pero no quiero darle tanta carga. No es una carga.
Manuel también estudia en esa escuela, y la mía queda al lado. No hay problema. Así Alejandro se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana. Por las mañanas llevábamos juntos a los niños a la escuela, por las tardes los recogíamos. A veces íbamos a una cafetería, tomábamos café con pastelitos de dulce de leche. Los niños estaban encantados con esas salidas. Valentina se soltó por completo con Alejandro, hablaba sin parar, le contaba sus cosas. Manuel también empezó a abrirse, sonreía más a menudo. En noviembre Alejandro nos invitó al teatro, una obra infantil basada en un cuento de Andersen. Pasé mucho tiempo pensando qué ponerme. Por primera vez en muchos años quería verme bonita no por obligación, sino por mí y, siendo sincera, por Alejandro. Me puse un vestido verde oscuro, el mismo que había usado en mi último aniversario con Eduardo, pero que ahora no me recordaba nada malo, como si hubiera recibido una nueva vida. La obra fue maravillosa. Valentina y Manuel miraban fascinados las aventuras de los personajes. Yo, de reojo, observaba a Alejandro, miraba el escenario, pero a veces desviaba la vista hacia los niños, y su expresión se suavizaba. En el intermedio compró helado para todos, ayudó a Valentina con la servilleta cuando se manchó el vestido. Después del espectáculo fuimos a una cafetería, los niños discutían emocionados, peleaban por decidir quién de los héroes era el más valiente. Alejandro y yo sonreíamos en silencio, mirándolos. En algún momento nuestras miradas se encontraron y sentí como algo se estremecía dentro de mí, una sensación olvidada hacía tiempo, que creía muerta junto con las ilusiones juveniles. Ya en casa, después de acostar a Valentina, me quedé mucho rato de pie junto a la ventana. Caía la primera nieve, copos grandes descendían lentamente bajo la luz de las farolas. Pensaba en Alejandro, en lo que estaba ocurriendo entre nosotros. ¿Tenía derecho a una nueva relación? ¿No era demasiado pronto tras el divorcio? ¿Y qué pensaría Valentina? La respuesta a esa última pregunta la recibí al día siguiente. Mi hija misma sacó el tema durante el desayuno: mamá, el tío Alejandro es bueno, ¿verdad? Sí, es bueno. Y Manuel dice que su papá está solo, igual que tú. Casi me atraganté con el café. ¿Y? Pues que a lo mejor ya no estén solos. Juntos es más divertido. La lógica infantil, en su sencillez, suele ser más sabia que las cavilaciones de los adultos. Y era cierto, juntos es más divertido. En diciembre llegaron los fríos, de esos que no se veían en 10 años. 30 grados bajo cero, viento, ventisca. Las clases se suspendieron en las escuelas. Valentina se quedó en casa, yo pedí una baja para cuidarla. Al tercer día de vacaciones forzosas me llamó Alejandro, se me reventó una tubería. Sin calefacción ni agua. Los técnicos dicen que mínimo 2 días de reparación. ¿Podemos venir a tu casa? Claro, vengan. Llegaron 1 hora después con mochilas al hombro. Manuel traía juegos de mesa, Valentina gritaba de alegría. Les hizo un recorrido por el piso, mostró dónde dormirían, el niño en su cuarto, en una cama plegable que pedimos prestada a los vecinos, Alejandro en el sofá del salón. La primera noche pasó sorprendentemente fácil y natural. Preparamos la cena entre todos, Alejandro hacía la ensalada, yo hervía pelmení, los niños ponían la mesa. Luego jugamos a juegos de mesa, reímos, bromeamos. Valentina estaba feliz como nunca, por fin tenía un hermano mayor, tal como siempre había soñado. Cuando los niños se acostaron, Alejandro y yo nos quedamos en la cocina. Bebíamos café, hablando en voz baja para no despertarlos. Él me contó sobre su esposa, lo duro que fue después de su muerte, cómo Manuel se cerró y dejó de hablar, y cómo un psicólogo le aconsejó cambiar de ambiente. ¿Sabes? Es la primera vez en 2 años que lo veo tan vivo como ahora. Valentina hace milagros. Y Manuel también. Valentina siempre soñó con un hermano o una hermana, pero, me callé, no quería recordar cómo Eduardo se negaba rotundamente a tener otro hijo, decía que con una era más que suficiente. Son una buena pareja, sonrió Alejandro. Se complementan. Estábamos sentados muy cerca, casi rozándonos los codos.
Sentía el calor de su cuerpo, el aroma fresco de su colonia con notas de pino. El corazón me latía más rápido de lo normal. Gracias por acogernos, dijo en voz baja. No hay de qué. Estamos contentas de que estén aquí. Él se giró hacia mí y nuestros rostros quedaron muy cerca. Vi las chispitas doradas en sus ojos castaños, un lunar en la sien que antes no había notado. El tiempo pareció detenerse. Nos miramos, y el mundo entero se redujo a ese instante, a esa cocina, a nosotros dos. Pero entonces se oyó la voz de Valentina desde su cuarto: «Mamá, quiero agua». El momento se rompió. Me levanté enseguida y fui con mi hija, pero quedó en mí la sensación de algo importante, casi sucedido. Los 2 días que Alejandro y Manuel vivieron en nuestra casa pasaron volando. Éramos como una familia de verdad, desayunábamos juntos, paseábamos por el parque nevado, hacíamos un muñeco de nieve en el patio. Por las noches veíamos películas bajo las mantas. Los niños se dormían apoyados uno en el otro, y nosotros los llevábamos a la cama. La última noche, cuando por fin arreglaron la calefacción en el piso de Alejandro, nadie quería separarse. Manuel alargaba el momento, guardando sus juguetes con lentitud. Valentina iba detrás de él, sugiriendo que olvidara aquí una cosa u otra. Alejandro tampoco tenía prisa. ¿Por qué no se quedan una noche más? ¿Y si vuelve a pasar algo?, propuse. Él sonrió: una tentación. Pero debemos irnos, mañana hay escuela, tenemos que prepararnos. En la puerta se detuvo: estos han sido los mejores días de los últimos 2 años. Gracias. Para nosotras también han sido muy buenos. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla, ligero, casi imperceptible. Pero aquel roce hizo que me recorrieran escalofríos. Después de que se fueran, el piso me pareció vacío y silencioso. Valentina estaba triste, no quería irse a dormir. «Mamá, ¿por qué no pueden vivir con nosotras para siempre?» «Porque tienen su propia casa, cariño». «¿Pero no podríamos vivir todos en la misma casa? Una grande, para que quepamos todos». Abracé a mi hija sin saber qué contestar. En su mundo infantil todo era sencillo: si las personas se sienten bien juntas, entonces deben estar juntas. Los adultos, en cambio, siempre complicamos las cosas. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en la sala del tribunal con el documento en las manos. Pero al abrirlo, estaba en blanco. Una hoja vacía. Eduardo se reía, la jueza negaba con la cabeza, y yo no podía entender qué pasaba. Me desperté empapada en sudor frío. El sueño resultó ser premonitorio. Al día siguiente me llamó Rosarita: «Tenemos un problema». ¿Recuerda el documento que presentó en el juicio? La fiscalía empezó una revisión y los peritos aseguran que podría ser falso. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Falso? Eso es imposible. Yo también lo creo. Pero la pericia mostró que la tinta del documento es reciente, no tiene más de 6 meses, mientras que el contrato está fechado 3 años atrás. Me dejé caer en el sofá, intentando asimilar lo que oía, pero sí lo encontré en el despacho de Eduardo, en su carpeta, entre otros papeles. Le creo, pero hacen falta pruebas. De lo contrario, podrían acusarla de fabricar evidencias. Después de la llamada de la abogada me movía por el piso como fiera enjaulada. ¿Cómo era posible? El documento era auténtico, lo había visto, lo había tenido en mis manos. ¿Acaso Eduardo lo cambió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esa misma tarde sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Patricia. No quería abrir, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quiere? Entró sin esperar invitación y fue directo al salón. Llevaba una expresión triunfante: «Vine a ver tu cara cuando sepas la verdad». ¿Qué verdad? La del documento. En realidad era falso. Eduardo lo fabricó a propósito para ponerte a prueba. Y caíste, como una tonta. No podía creer lo que escuchaba. ¿Para qué iba a hacer algo así? Para tener un motivo de divorcio en sus términos. Si hubieras usado una falsificación en el juicio, te habrían acusado de fraude. Valentina se habría quedado con su padre, y el piso también.
Pero fuiste más lista. O simplemente tuviste suerte. No cabía en mi cabeza. Todo este tiempo había pensado que tenía un as bajo la manga contra Eduardo, y resultaba que era una trampa. Pero el tribunal me creyó. La sentencia fue a mi favor. Porque Eduardo se asustó. Cuando empezaste a demostrar que no estuvo en aquel viaje de negocios, comprendió que su plan se venía abajo. Si se descubría que él mismo había falsificado el documento, habría acabado en la cárcel. Por eso prefirió rendirse. Y huyó. No huyó, se fue. A empezar una nueva vida, donde nadie lo conozca. Patricia se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió, pero esto no ha terminado. La fiscalía llegará al fondo del asunto. Y entonces veremos quién ríe el último. Después de su marcha me desplomé en el sofá. La cabeza me daba vueltas. Si el documento realmente era falso, ¿qué pasaría con la sentencia? ¿La anularían? ¿Reabrirían el caso? ¿Y si me acusaban de haber presentado pruebas falsas a sabiendas? Llamé a Rosarita y le conté lo ocurrido con Patricia. La abogada me escuchó en silencio y luego dijo, no se altere. Aunque el documento sea falso, usted no lo sabía. Lo usó de buena fe. Como mucho, podrían revisar el caso. Pero tenemos otras pruebas del comportamiento inadecuado de su exmarido. Sus palabras me tranquilizaron un poco, aunque la angustia seguía ahí. Por la tarde vinieron Alejandro y Manuel. Trajeron pizza, decididos a organizar una pequeña fiesta. Valentina se alegró y corrió con Manuel a su cuarto, dejándonos solos en la cocina. Alejandro notó enseguida mi estado. ¿Qué pasa? Está pálida como un papel. No quería contarle, pero las palabras salieron solas. Hablé del documento, de la investigación, de la visita de mi suegra. Alejandro me escuchaba con atención, sin interrumpir. ¿Y usted cree que el documento es falso? No sé qué pensar. Según la pericia, las pericias también se equivocan. Y además, si su exmarido realmente falsificó el documento para comprometerla, ¿por qué no llevó el plan hasta el final? Era lógico. Yo no lo había pensado. ¿Tal vez se asustó? O quizá el documento sí es auténtico y ahora intentan hacerlo pasar por falso. ¿Su exmarido tenía amigos influyentes? Sí los tenía. Y al parecer aún los conserva, viendo lo segura que está su madre. Alejandro se quedó pensativo, ¿sabe? Tengo un conocido que trabaja en un laboratorio forense. Es perito independiente. Tal vez convenga realizar una nueva pericia. ¿Un rayo de esperanza, es posible? ¿Por qué no? Usted tiene derecho a una pericia independiente. Al día siguiente nos reunimos con el experto de Alejandro, Ignacio, un hombre de unos 60 años, con barba bien cuidada y mirada atenta. Revisó la copia del documento que me había quedado, negó con la cabeza, caso interesante. Según la copia, el documento podría ser auténtico o una falsificación muy bien hecha. Hace falta el original para un análisis exacto. Está en la fiscalía. Entonces hay que solicitar una nueva pericia. Estoy dispuesto a intervenir como perito. Rosarita presentó la solicitud. Tras una semana de espera angustiosa llegó la respuesta, favorable. Se ordenó la nueva pericia. Ignacio trabajó 2 días usando métodos especiales que yo no entendía, análisis espectral, cromatografía y otras cosas complicadas. Cuando llamó con los resultados, sostuve el teléfono con las manos temblorosas, el documento es auténtico. La antigüedad de la tinta coincide con la fecha. La primera pericia fue incorrecta, usaron métodos obsoletos. Solté un suspiro. Un peso enorme desapareció de mis hombros. ¿Está seguro? Totalmente. Además, encontré micropartículas que confirman que el documento estuvo guardado varios años en el mismo sitio, polvo, restos de humo de tabaco, microfibras de papel. Todo indica su autenticidad. Con los resultados de la nueva pericia, Rosarita fue a la fiscalía. La causa contra mí quedó cerrada. Es más, empezaron a investigar por qué la primera pericia había dado un resultado falso. Descubrieron que el perito que la realizó era viejo conocido de Patricia,
Habían estudiado juntos en la universidad y mantenían el contacto. ¿Casualidad? Difícilmente. Cuando todo terminó, sentí un alivio indescriptible, como si me quitaran una montaña de encima. Llamé a Alejandro, le conté la buena noticia. Él propuso celebrarlo, salgamos los 4 a algún sitio. Los niños merecen una fiesta después de todo esto. Fuimos a un parque de atracciones. A pesar del invierno, había pabellones cubiertos funcionando. Los niños estaban encantados, montaron en carruseles, jugaron en las máquinas, comieron algodón de azúcar. Valentina y Manuel iban de la mano, inseparables. En un momento nos quedamos solos Alejandro y yo, los niños habían corrido a otro juego. Estábamos allí, observándolos, y de pronto sentí su mano sobre la mía, cálida, firme, justa. Gracias, le dije, por todo. Por el apoyo, por la ayuda, por estar a mi lado. Quiero estar a tu lado, respondió en voz baja, si me lo permites. Me giré hacia él, encontré su mirada. En sus ojos había ternura, cuidado y algo más, algo que temía nombrar, pero que me llenaba el alma de calor. Te lo permito, susurré. Él se inclinó y nuestros labios se encontraron. El primer beso fue cuidadoso, casi imperceptible, como si ambos temiéramos romper el instante. Pero luego lo abracé del cuello, lo acerqué más, y el beso se hizo más profundo, más seguro. Al separarnos, vimos que los niños nos observaban sonrientes a pocos metros. ¡Hurra!, gritó Valentina. Ahora sí somos una familia de verdad. Manuel asentía, también sonriendo. Alejandro abrazó a su hijo, yo rodeé con los brazos a Valentina. Allí estábamos los 4, abrazados, y el mundo alrededor parecía perfecto. Claro que aquello era solo el comienzo. Nos esperaban muchas conversaciones, decisiones, compromisos. Había que resolver cómo construir la relación, dónde vivir, cómo unir 2 familias en una. Pero en ese momento todo parecía posible. Lo importante era que estábamos juntos y queríamos estarlo. Un mes después Alejandro me propuso matrimonio, sin lujo, sin ceremonia. Simplemente, una noche, mientras tomábamos café en la cocina, de pronto dijo, «Cásate conmigo». Casi me atraganté con el café. ¿Qué? «Cásate conmigo», repitió con calma. «Te amo. Valentina para mí es como una hija. Manuel las adora a las 2. Ya somos una familia, solo que sin un sello en el pasaporte. Pero nos conocemos desde hace apenas unos meses». ¿Y qué? Conocí a mi primera esposa durante 5 años antes de casarnos, pero eso no significó que la amara más o menos. El amor no se mide en tiempo. Tenía razón, el tiempo no importaba. En esos meses Alejandro se había vuelto más cercano a mí que Eduardo en 10 años de matrimonio. ¿Y los niños?, les preguntamos. Llamamos a los niños y los sentamos en el sofá. Alejandro los miró con seriedad. Tenemos una pregunta importante con la mamá de Valentina. ¿Qué les parecería si nos casamos? Valentina empezó a saltar de alegría sobre el sofá. Manuel sonrió con su sonrisa discreta y asintió. Sería genial, dijo. Valentina sería mi verdadera hermana, y tú, mi verdadero hermano. Se abrazaron, y se me llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas buenas, de felicidad. Bueno, dijo Alejandro, volviéndose hacia mí, los niños están de acuerdo. Falta tu respuesta. Miré a él, a los niños, a nuestra pequeña cocina donde compartíamos un café todos juntos, y entendí que eso era lo que había querido toda mi vida, una verdadera familia, construida sobre el amor, la confianza y el respeto mutuo. Sí, dije. Mi respuesta es sí. La boda se fijó para febrero, modesta, en un círculo íntimo, solo los padres y algunos amigos cercanos. Mamá lloraba de felicidad, papá abrazaba torpemente a Alejandro llamándolo hijo. Los padres de Alejandro vinieron desde otra ciudad, gente sencilla, cálida, que enseguida hicieron buenas migas con los míos. Valentina fue la dama de honor, Manuel llevó los anillos. Ambos serios e importantísimos. Cuando Alejandro y yo intercambiamos los anillos, Valentina susurró lo bastante alto para que todos la oyeran, ahora nadie estará solo.
Después de la ceremonia fuimos a un restaurante, pequeño, acogedor, con chimenea y música en vivo. Bailamos, reímos, celebramos. En un momento me aparté a la ventana, mirando la calle nevada. Recordé aquel día en el tribunal, cuando Eduardo me lanzó aquellas palabras crueles. Qué lejos quedaba todo eso, como de otra vida. Alejandro se acercó por detrás, me abrazó. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida. Hace un año creía que mi vida estaba acabada. ¿Y ahora? Y ahora recién comienza, terminó él por mí. Y era verdad. La vida realmente apenas comenzaba. Después de la boda decidimos quedarnos por ahora en mi piso, era más grande, y los niños no querían cambiar su entorno. Alejandro vendió su apartamento, pusimos el dinero en una cuenta, decidiendo que sería el fondo para la educación de los niños. Arreglamos la casa entre todos, reorganizamos los muebles, colgamos cortinas nuevas, compramos una mesa de comedor grande en la que cabía toda nuestra nueva familia. La vida fluía tranquila y ordenada. Por las mañanas llevábamos a los niños a la escuela y luego cada uno a su instituto, yo seguía enseñando a los más pequeños, él daba física a los mayores. Por las tardes nos reuníamos en casa, cenábamos, ayudábamos a los niños con los deberes, jugábamos a juegos de mesa o simplemente conversábamos. Valentina floreció, de niña callada y algo retraída pasó a ser una risueña y alegre. Manuel también cambió, se volvió más abierto, sonreía con más frecuencia. Realmente se habían convertido en como hermanos, a veces se peleaban por tonterías, pero enseguida se reconciliaban. En marzo ocurrió un hecho que me hizo recordar el pasado. Me llamó Rosarita para informarme que la fiscalía había concluido la investigación sobre el contrato ficticio. Habían salido a la luz nuevos detalles y el fiscal quería hablar conmigo. La cita fue al día siguiente. Fui a la fiscalía con el corazón encogido. ¿Qué más podía aparecer? ¿Otra vez problemas? El fiscal, un hombre joven de mirada atenta, me recibió con amabilidad, me ofreció café. Luego sacó una carpeta gruesa con documentos, hemos concluido la investigación sobre su exmarido. Y quiero comunicarle algunos detalles que la conciernen. Me puse en tensión. El documento que presentó en el juicio es auténtico. Es más, resultó ser solo la punta del iceberg. Descubrimos todo un esquema de lavado de dinero a través de la constructora donde trabajaba Eduardo. ¿Y qué significa eso para mí? Para usted significa que parte del dinero que pasó por ese esquema podría ser confiscado como proveniente de actividades ilícitas, incluido el piso por el que luchó. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿De verdad, después de todo lo vivido, iba a perder el piso? Pero, continuó el fiscal, al notar mi estado, teniendo en cuenta que usted no sabía del origen del dinero y que también fue víctima de un engaño, no insistiremos en la confiscación con una condición. ¿Cuál? Debe declarar contra los participantes del esquema, contar todo lo que sepa sobre los negocios financieros de su exmarido. Me quedé pensativa. Por un lado, en realidad sabía poco, Eduardo nunca me involucraba en sus asuntos. Por otro, si recordaba algunos detalles, llamadas extrañas, reuniones con personas que él presentaba como socios, documentos que escondía en la caja fuerte. Diré todo lo que sé, decidí, aunque no sea mucho. Cualquier información será útil. Las siguientes 2 horas estuve respondiendo preguntas, recordando detalles, fechas, nombres. El fiscal tomaba nota, a veces pedía precisión. Al terminar, me agradeció y dijo que quizá haría falta otro encuentro. Y además, añadió, cuando ya me levantaba, su exmarido ha sido declarado en busca y captura internacional. Si intenta ponerse en contacto con usted, avísenos de inmediato. En casa le conté a Alejandro sobre la reunión. Él me escuchó en silencio y luego me abrazó, lo importante es que el piso se queda con nosotros. Lo demás, lo afrontaremos. ¿Y si Eduardo intenta de verdad ponerse en contacto? ¿O sus socios? Seremos prudentes. Y además, ya ha pasado bastante tiempo. Si hubieran querido hacer algo, lo habrían hecho. Tenía razón, pero la inquietud no me abandonaba. Pasé las semanas siguientes mirando por encima del hombro, comprobando si alguien me seguía,
pero no ocurría nada. La ciudad seguía con su vida, la primavera se instalaba, y poco a poco empecé a relajarme. En abril Valentina participó en un concierto escolar, cantaba en el coro, recitaba poesías. Estábamos en la sala, yo, Alejandro, Manuel, mis padres. Cuando Valentina salió al escenario con su vestido blanco y un lazo en el pelo, sentí un nudo en el pecho de orgullo y ternura. Mi niña, tan guapa, tan talentosa, tan feliz. Después del concierto organizamos una cena familiar. Mamá preparó el pastel favorito de Valentina con cerezas, papá abrió una botella de vino para los adultos, los niños bebían zumo. Estábamos alrededor de la mesa grande, riendo, recordando anécdotas de la infancia. En un momento miré a todos, mi nueva y gran familia, y pensé que eso era la felicidad. No el dinero, ni el prestigio, ni las cosas caras, sino las personas queridas al lado, el calor del hogar, la risa de los niños. En mayo llegó una carta sin remitente. Dentro había una fotografía, Eduardo en una playa tropical, bronceado, en shorts y camiseta, nada parecido a aquel empresario impecable que yo conocí. Al dorso, una breve frase, perdona por todo. Sé feliz. Me quedé mucho tiempo mirando la foto, intentando descifrar mis sentimientos. No había rabia, tampoco rencor, solo una extraña melancolía por lo que pudo haber sido y no fue. Le mostré la foto a Alejandro, ¿se lo decimos al fiscal? Lo pensé y negué con la cabeza, no. Que viva su vida, lejos de nosotros. Alejandro asintió, comprendiendo. Tomó la foto, la rompió en pedazos y la tiró a la basura. Simbólico y correcto. El pasado debía quedarse en el pasado. Ese verano nos fuimos por primera vez de vacaciones todos juntos, al mar, a un pequeño pueblo costero. Alquilamos una casita frente a la playa. 2 semanas de sol, de mar, de despreocupación. Los niños pasaban los días chapoteando en el agua, construyendo castillos de arena. Alejandro y yo leíamos bajo el toldo, a veces uniéndonos a sus juegos. Una noche, cuando los niños dormían, nos sentamos en la terraza escuchando el murmullo de las olas. Alejandro me tomó de la mano y guardamos silencio, pero era ese silencio en el que no hacen falta palabras. ¿Sabes?, dijo de repente. Yo pensaba que después de la muerte de mi esposa nunca volvería a ser feliz. Que solo existiría por Manuel. Y luego apareciste tú. Y yo creía que el amor era una ilusión, que en la vida real solo había cálculo e interés. Tú me demostraste que estaba equivocada. Nos besamos bajo el cielo estrellado, y el mundo alrededor parecía perfecto. Claro que sabía que mundos perfectos no existen, que nos esperaban dificultades, problemas, pruebas. Pero también sabía que lo superaríamos. Juntos. En otoño llegó una noticia inesperada. Me llamó Patricia. No reconocí su voz de inmediato, tan débil, temblorosa. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasó? Estoy en el hospital. Un derrame cerebral. No hay nadie conmigo. Eduardo desapareció, los parientes se apartaron después del escándalo. No te pido mucho. Solo, ¿puede Valentina visitarme? Ella es mi nieta. Me quedé callada, sin saber qué responder. Esa mujer me había causado tanto dolor, tantas humillaciones. Pero era la abuela de mi hija, lo quisiera o no. Le preguntaré a Valentina, dije por fin. Si ella quiere, iremos. Valentina me escuchó con atención, con una seriedad de adulta. ¿La abuela Patricia está enferma? Sí. ¿Y no tiene a nadie? Parece que no. Entonces hay que visitarla. No se puede abandonar a la gente enferma, aunque se hayan equivocado. Una vez más, la sabiduría infantil me sorprendió. Fuimos al hospital al día siguiente. Patricia estaba en la cama, pálida, demacrada. Al vernos, rompió a llorar, gracias por venir. No tenía esperanzas. Valentina se acercó a la cama, le tomó la mano, abuela, se va a recuperar. Solo tiene que querer. La anciana miraba a su nieta con una ternura que jamás había visto en sus ojos. Fui una tonta, dijo, mirándome a mí.
Toda la vida creí que el dinero y el estatus eran lo principal. Y resultó que lo principal es la familia. Y la perdí por mi orgullo. No sabía qué responder, había demasiado entre nosotras para perdonar tan fácilmente. Pero verla tan débil, tan sola, era doloroso. La visitaremos, dije al fin. Valentina vendrá. Gracias. No merezco más. Empezamos a visitar a Patricia una vez por semana. Valentina le llevaba dibujos, le contaba de la escuela. Poco a poco la anciana comenzó a mejorar. Los médicos decían que la atención de la nieta obraba milagros. Un mes después le dieron el alta. Resultó que había vendido su piso para pagar las deudas de Eduardo. No tenía dónde vivir. Los servicios sociales le ofrecían una residencia, pero Valentina se opuso. Mamá, que la abuela viva con nosotros. Tenemos un piso grande. Me quedé en shock con esa propuesta. ¿Vivir bajo el mismo techo con la mujer que me había amargado la vida tantos años? Valentina, eso es complicado, pero está sola. Y es mi abuela. La única. Por la noche lo hablamos con Alejandro. Para mi sorpresa, él no se opuso categóricamente. La gente cambia. Sobre todo después de semejantes golpes. Quizá valga la pena darle una oportunidad. Pero ella, lo sé. Pero Valentina tiene razón, no se puede abandonar a los tuyos, aunque se hayan equivocado. Al final decidimos intentarlo. Le asignamos a Patricia un cuartito que usábamos de trastero. Le pusimos una cama, un armario, una mesa. Poco, pero para ella era un salvavidas. Las primeras semanas fueron tensas. Patricia se comportaba en silencio, casi invisible, ayudaba en la casa, cuidaba a los niños cuando nos demorábamos en el trabajo. Ni una crítica, ni una mirada torcida. Como si fuera otra mujer. Una noche, cuando los niños ya dormían, se acercó a mí en la cocina. Quiero contarte la verdad. Sobre aquel documento. Me puse en guardia. ¿Qué verdad? Eduardo realmente se dedicaba al lavado de dinero. Pero no por voluntad propia. Lo involucraron, lo chantajearon. Tenía deudas enormes. Jugaba en la bolsa, lo perdió todo. Tomó préstamos, también los perdió. Y luego aparecieron esas personas, le ofrecieron una solución. Aceptó, creyendo que sería temporal. Pero esas cosas nunca son temporales. ¿Usted lo sabía? Lo sospechaba, pero no quería creerlo. Mi hijo, mi niño de oro, no podía ser un delincuente. Me convencía de que era solo negocio, de que todos lo hacían. ¿Y la falsificación del documento? Era verdad. Eduardo realmente hizo una falsificación para tenderte una trampa, pero después la cambió por el documento auténtico. Quería que ganaras el juicio, que el piso y Valentina se quedaran contigo. Fue su manera de protegerlas de esa gente. No podía creer lo que oía, pero entonces ¿para qué todo ese espectáculo con amenazas, con la apelación? Para desviar sospechas. Si simplemente te hubiera cedido todo sin lucha, sus socios habrían sospechado algo. Así parecía que tú misma lo habías conseguido. La cabeza me daba vueltas. ¿Resultaba que Eduardo no era un villano completo? ¿Qué intentaba protegernos, aunque con esos métodos tan extraños? ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque tú y Valentina me dieron una segunda oportunidad. Porque estoy cansada de mentiras y secretos. Y porque tienes derecho a saber la verdad. Después de esa conversación, mi actitud hacia Patricia empezó a cambiar. No podía perdonar el pasado, pero veía que ella se arrepentía de verdad y trataba de cambiar. Y Valentina simplemente adoraba a su abuela. Podían pasar horas juntas, leyendo, dibujando, jugando a juegos de mesa. Manuel también se encariñó con Patricia. Para él se convirtió en la abuela que nunca había tenido. Sus abuelas biológicas vivían lejos, las veía poco. Y aquí tenía una abuela siempre cerca, siempre dispuesta a escuchar, ayudar, apoyar. Para Año Nuevo nuestra extraña familia terminó de formarse, Alejandro y yo, los niños Valentina y Manuel, y la abuela Patricia. 5 personas unidas no siempre por la sangre, pero sí por algo más grande, amor, perdón, aceptación.
En las vacaciones de Año Nuevo decidimos ir al campo, alquilar una casa. Queríamos un invierno de verdad, con trineos, esquís, muñecos de nieve. Encontramos un lugar precioso a 2 horas de la ciudad, una gran casa de madera con estufa, sauna y un amplio patio. Recibimos el Año Nuevo todos juntos. Decoramos el árbol que Alejandro y Manuel habían cortado en el bosque con permiso del guardabosques, claro. Preparamos la cena festiva, cada uno aportó algo. Yo hice ensaladas, Alejandro asó carne, Patricia horneó su pastel especial, los niños ayudaron a todos. A medianoche pedimos deseos. Valentina deseó que siempre estuviéramos juntos. Manuel pidió que el año siguiente fuéramos de campamento. Patricia miraba en silencio la vela, y vi una lágrima rodar por su mejilla. Alejandro me abrazó y susurró al oído su deseo, que tuviéramos un hijo. Me quedé helada. Nunca habíamos hablado de ese tema. Yo tenía 35 años, Alejandro 40. Teníamos hijos de nuestros primeros matrimonios, pero la idea de tener un hijo en común me asustaba y me atraía a la vez. ¿Hablas en serio?, susurré. Absolutamente, si tú no estás en contra. Necesito pensarlo. Claro. Solo es un deseo, puede que no se cumpla. Pero la semilla ya estaba sembrada. Los días siguientes no dejaba de pensar en la posibilidad de otro hijo, me imaginaba a un pequeño, parecido a Alejandro o a mí, un hermano o hermana para Valentina y Manuel. En febrero, en nuestro aniversario de boda, le regalé a Alejandro una cajita. Dentro había unos zapatitos diminutos y una prueba de embarazo con 2 rayitas. Alejandro miró el regalo unos segundos, sin creer, luego levantó la vista hacia mí, lleno de esperanza y alegría. ¿Es verdad? Verdad. 8 semanas. Me levantó en brazos y me hizo girar. Reíamos y llorábamos a la vez. Se lo contamos a los niños en la cena. Valentina chilló de alegría, Manuel sonrió con su sonrisa contenida. Patricia lloró, no pensé que viviría para ver esto. Gracias por semejante regalo. El embarazo fue tranquilo. Trabajé hasta la baja maternal, me sentía muy bien. Valentina y Manuel competían por proponer nombres para el bebé, discutían sobre quién le enseñaría a montar en bicicleta. En agosto nació Javier, pequeño, arrugado, con mejillas gorditas y una mirada sorprendentemente seria. Alejandro lloraba cuando lo tuvo en brazos por primera vez. Valentina y Manuel miraban al hermanito con adoración. Patricia lo sostenía y susurraba algo parecido a una oración. Los primeros meses fueron difíciles, noches en vela, cólicos, la salida de los dientes. Pero lo afrontamos entre todos. Patricia resultó ser una ayuda indispensable, se levantaba de noche con el bebé, nos dejaba dormir, cocinaba, limpiaba, cuidaba de los mayores. Es mi manera de expiar mi culpa, decía, por todos esos años en los que fui una mala suegra y una mala abuela. Para el primer cumpleaños de Javier, la vida había entrado en su cauce habitual. Por las mañanas llevábamos a los mayores a la escuela, luego yo me quedaba en casa con el bebé y Alejandro iba al trabajo. Patricia ayudaba con la casa. Por las tardes nos reuníamos todos, cenábamos, compartíamos las novedades del día. Fue entonces cuando llegó la última noticia sobre Eduardo. Me llamó aquel mismo fiscal que llevaba el caso del lavado de dinero. Quiero informarle de que Eduardo ha sido encontrado. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? En Tailandia. Vivía allí con un nombre falso. La policía local lo detuvo a petición nuestra. ¿Y ahora qué? Extradición. Juicio. Lo más probable es que cumpla una condena real. Podrían citarla como testigo. Entiendo. ¿Hay algo más? Pidió que le entregara una carta. Ya fue revisada. Puedo enviarle un escaneo. Envíelo. La carta llegó 1 hora después, larga, de 3 páginas. Eduardo escribía cuánto lamentaba todo, que yo había tenido razón al dejarlo, que Valentina merecía un mejor padre. Pedía perdón a su madre por haberla defraudado. Y al final, algo inesperado, sé que te casaste, que tuviste un hijo. El fiscal se le escapó. Me alegro por ti. De verdad me alegro. Te mereces ser feliz.
Y Valentina también. Dile que su papá la quiere, aunque haya sido un mal padre. Cuando salga, si salgo, no las molestaré. Empezaré una nueva vida en algún lugar lejano. Quizá sea mejor. Quizá no. Pero ustedes serán felices, de eso estoy seguro. Adiós. Le mostré la carta a Patricia. La leyó mucho tiempo, varias veces. Luego dobló la hoja con cuidado. Mi niño se perdió, pero todavía queda algo humano en él. ¿Quiere verlo cuando lo traigan? Negó con la cabeza, no. Aquel Eduardo al que amé, del que me sentía orgullosa, ya no existe. Y a este hombre no lo conozco. Que se enfrente solo a sus demonios. El juicio de Eduardo fue rápido. Reconoció su culpa, colaboró con la investigación. Le dieron 5 años, contando el tiempo ya pasado en prisión preventiva. No me llamaron a declarar, bastaron los testimonios escritos. Valentina preguntó solo una vez qué había pasado con su padre. Le expliqué de la manera más delicada posible que había cometido errores y ahora respondía por ellos. Asintió, no volvió a preguntar. Tenía una nueva familia, un padrastro que la quería, hermanos. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El tiempo pasó. Javier crecía, empezó a caminar, a hablar. La primera palabra fue mamá, la segunda papá, la tercera baba. Patricia rompió a llorar de felicidad al oír ese baba dirigido a ella. Valentina pasó a 5º curso, se apasionó por la música. Manuel descubrió su talento para el dibujo. Ambos adoraban al hermanito, aunque a veces sentían celos de los padres. En el 3er aniversario de nuestra boda con Alejandro ocurrió algo que cerró el círculo. Por la mañana sonó el timbre. En la puerta estaba un mensajero con un gran sobre, para usted, del notario. Dentro había documentos, el testamento de Eduardo. Dejaba a Valentina una suma considerable en una cuenta de un banco suizo. ¿De dónde había salido? Resulta que, antes de todos los problemas, había abierto una cuenta a nombre de su hija, transfiriendo allí parte del dinero, legal, ganado en sus primeros años de trabajo. Con los documentos venía una nota del notario. Eduardo había hecho el testamento antes de la extradición, previendo que podía no salir de prisión. Quiso asegurar el futuro de su hija. La suma era importante, suficiente para pagar estudios en cualquier universidad del mundo, comprar un piso, empezar un negocio. Pero Valentina era menor de edad, la decisión la tomábamos Alejandro y yo. Que se quede ahí hasta que cumpla 18, decidimos, entonces ella misma decidirá qué hacer con el dinero. Cuando Patricia supo del testamento, murmuró en voz baja, al final sí pensó en su hija. Aunque tarde, aunque así, pero lo hizo. Esa noche organizamos una cena familiar. Nada especial, simplemente nos reunimos todos. Patricia preparó las empanadas favoritas de los niños, Alejandro abrió una botella de vino. Los niños jugaban con el pequeño, reían. Yo los miraba a todos y pensaba en el extraño camino que me había traído hasta aquí, de un matrimonio infeliz, de humillaciones y traiciones a una familia verdadera, al amor y la felicidad, de la soledad y el miedo a la confianza y la paz. Recordé aquel día en el tribunal, cuando Eduardo me lanzó sus palabras llenas de odio. Qué lejos parecía, como en otra vida. Entonces saqué aquel documento que, al final, resultó ser parte de un juego complicado, un juego en el que no había vencedores. ¿O sí lo sabía? Yo no había vencido a Eduardo, ni a Patricia. Vencí a mi miedo, a mi inseguridad, a mi dependencia de la opinión ajena. Encontré la fuerza para empezar una nueva vida. Y esa vida resultó ser maravillosa. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándome por detrás. En lo bien que salió todo. ¿Incluso las dificultades? Sobre todo las dificultades. Sin ellas no estaríamos aquí. Él me besó en la coronilla, de acuerdo. A lo bueno se llega por distintos caminos. Lo importante es no desviarse. Valentina corrió hacia nosotros, llevando en brazos a un Javier medio dormido. Mamá, papá, se quedó dormido mientras jugaba. Sonreímos. Valentina llamaba a Alejandro papá hacía ya tiempo de manera natural. Manuel me llamaba mamá.
Nos habíamos convertido en una verdadera familia, donde los lazos de sangre importaban menos que el amor y el cuidado mutuo. Tomé al pequeño y lo llevé a su cuna. En la habitación infantil reinaba una paz acogedora. En las paredes colgaban los dibujos de Manuel, en los estantes estaban las manualidades de Valentina. En la esquina, un gran oso de peluche, regalo de la abuela Patricia. Tras acostar a Javier, me quedé un momento contemplando a mi hijo dormido. Luego regresé con los demás. Jugaban a un juego de mesa, discutían sobre las reglas, reían. Patricia me guiñó un ojo cuando Valentina hizo trampa, adelantando la ficha a una casilla de más. Me senté junto a Alejandro, apoyé la cabeza en su hombro. Él me abrazó, continuando la partida con una sola mano. Valentina contaba algo emocionada, Manuel intentaba corregirla, Patricia reía. Y pensé, esto es la felicidad. No en grandes logros, ni en victorias o reconocimientos, sino en estos momentos sencillos, en el calor del hogar, en la risa de los niños, en el abrazo del ser amado, en el perdón y la aceptación, en la posibilidad de empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. La historia de aquel documento en el tribunal quedó en el pasado, igual que el propio documento, que resultó ser al mismo tiempo verdadero y parte de un juego ajeno. Pero cumplió su papel, fue el catalizador de los cambios, el impulso hacia una nueva vida. Una vida en la que ya no temo al mañana, no miro atrás con arrepentimiento, no espero traiciones de la gente cercana. Simplemente vivo, amo y sé que merezco esta felicidad, que la gané con mi lucha, con mis lágrimas, con mi fuerza. Y si ahora alguien me preguntara si me arrepiento de algo, respondería, no. Nada fue en vano. Cada dolor, cada desilusión, cada victoria me llevaron a donde debía estar, a casa, con mi verdadera familia, con mi felicidad. Esa noche, al acostarme junto a Alejandro, recordé por última vez las palabras de Eduardo en el tribunal, suerte para no morirte de hambre. Qué patéticas sonaban ahora. No solo no me morí, florecí, encontré todo lo que soñaba y aún más. Y el documento, aquel papel que lo cambió todo, ya no tenía importancia. Lo importante era lo que vino después, como de las cenizas de la vieja vida nació una nueva, como del dolor brotó la alegría, como de la traición surgió la confianza en nuevas personas, en un nuevo amor, en mí misma. Al dormirme en los brazos de mi esposo, escuchando la respiración tranquila de los niños en las habitaciones contiguas, sonreí. La vida había sido más sabia que todos nosotros. Había llevado a cada uno donde debía estar, a Eduardo, al pago y quizás al arrepentimiento, a Patricia, al descubrimiento de los verdaderos valores, a mí, a la verdadera felicidad. Y esa felicidad no fue un premio por el sufrimiento. Fue el resultado de una elección, elegir luchar y no rendirse, elegir perdonar y no llevar dentro el veneno del rencor, elegir creer en el amor después de la traición, elegir dar una segunda oportunidad a mí misma, a los demás, a la vida. Por la mañana me despertó el correteo de unos piecitos. Javier trepó a la cama, se acomodó entre Alejandro y yo. Valentina apareció en la puerta, llamándonos a desayunar. Manuel gritaba desde la cocina que se quemaban las arepas. Patricia rezongaba que los niños siempre se metían en medio. Una mañana cualquiera de una familia cualquiera, de mi familia. Y yo sabía que esto era solo el comienzo. Delante estaban años llenos de grandes y pequeños acontecimientos, las primeras palabras de Javier, las graduaciones de Valentina y Manuel, sus bodas, los nietos, las enfermedades y las recuperaciones, las peleas y las reconciliaciones, las lágrimas y las risas. Pero pasara lo que pasara, yo estaba preparada, porque a mi lado estaban las personas que me amaban, a quienes yo amaba. Y ese amor era más fuerte que cualquier prueba. Me levanté de la cama, tomé a Javier en brazos y fui a la cocina. Allí ya estaba reunida toda la familia, Alejandro volteaba las arepas, Valentina ponía la mesa, Manuel servía el jugo, Patricia preparaba el café. Al verme, todos sonrieron, buenos días. Dijeron al unísono. Buenos días, respondí, sintiendo que el corazón se me desbordaba de amor. Y realmente era una buena mañana, como todas las mañanas en esa casa, una casa que se convirtió en fortaleza, refugio, fuente de fuerza.
Una casa donde el pasado no tenía poder y el futuro estaba lleno de esperanza. Una casa donde, por fin, me convertí en quien soy, auténtica, feliz, libre. Y por eso había valido la pena luchar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.